Vamos a ver entonces ahora las propiedades de los opuestos cuando tengamos sumas de fracciones. Entonces, el opuesto de una fracción es la misma fracción. Vamos a ver qué significa esto. Fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos que el opuesto de esta fracción es esa misma fracción. Es darle la vuelta dos veces. Tenéis que tener en cuenta que cuando veáis paréntesis, siempre vamos a hacer primero las operaciones que hay dentro del paréntesis. En este caso tenemos una fracción y tenemos el opuesto de esa fracción. Como está entre paréntesis, hacemos esto primero. El opuesto de una fracción a partido de b es esa misma fracción cambiada de signo. Sería, vamos a poner aquí, sería el opuesto de menos a partido de b. ¿Veis? El opuesto de una fracción, primero hacemos esto, el opuesto de una fracción es esa misma fracción cambiada de signo. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Y después el opuesto de esta fracción es esta misma fracción, lo que hay dentro del paréntesis, cambiado de signo. Entonces, esto nos viene a dar a partido de b. ¿Veis? Al final tenemos la fracción que teníamos al principio. Esto también lo podemos expresar con los signos, en lugar de poner OP. Entonces, el opuesto, esto es lo que nos está diciendo este signo menos, del opuesto de una fracción a partido de b, es la fracción a partido de b. ¿Veis? Esto lo podemos ver muy fácilmente con la regla de los signos. Fijaos, menos por menos es más. Vamos a ver un ejemplo con números. Imaginad que tenemos la fracción 2/3. Entonces, el opuesto de 2/3 es esta fracción cambiada de signo, es decir, menos 2/3. Si a menos 2/3 le hacemos su opuesto, tenemos que volver a cambiarle el signo a esta fracción, es decir, como aquí es negativa, pasaría a ser positiva. Y fijaos aquí que tenemos la misma fracción que teníamos al principio, porque estamos haciendo un cambio y deshaciéndolo después. Por eso nos queda la misma fracción que teníamos. El opuesto del opuesto de un número es el mismo número. ¿Veis? El opuesto del opuesto de 2/3 es 2/3. O menos 2/3 también es 2/3. ¿Veis? Esta es una de las propiedades que tienen los opuestos en la suma de fracciones. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es el opuesto de una suma de fracciones para poder ver la siguiente propiedad. El opuesto de una suma de fracciones, pues es el opuesto de esa suma. Es decir, a esa suma le tenemos que poner el signo menos delante y recordad que toda la suma tiene que ir entre paréntesis porque queremos calcular el opuesto de toda la suma. Y esto, como ya vimos en la lección anterior, en la clase anterior, pues esto es lo mismo que sacar este menos que sacar el paréntesis y cambiar de signo a todas las fracciones que hay dentro del paréntesis. ¿Veis? El opuesto de una suma se obtiene cambiando de signo a cada uno de los sumandos. El que antes era positivo, ahora es negativo. Y el que antes era negativo, ahora es positivo. Esto es el opuesto de una suma. Entonces, la siguiente propiedad de los opuestos nos dice que si sumamos una suma de fracciones con su opuesta, el resultado da 0. Esto es muy parecido a lo que vimos en la anterior propiedad, que si sumamos una fracción más su opuesta, el resultado es 0. Bueno, pues si sumamos una suma de fracciones más su opuesta, el resultado también va a ser 0. La suma de opuestos siempre nos va a dar 0. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una suma de 3 fracciones. ¿Veis? Sumas o restas. Para comprobar esta propiedad, primero vamos a ver quién es el opuesto de esta expresión, de esta suma o resta. Entonces su opuesto lo calculamos así. Ponemos esta suma entre paréntesis y le ponemos el signo menos delante. A ver quién es. Hacemos los cálculos y esta expresión que veis aquí es el opuesto de esta suma. ¿Veis? Es esta misma suma, pero con todos los signos cambiados. Esta expresión de aquí y esta expresión de aquí son expresiones opuestas, son sumas opuestas. ¿Qué pasa si sumamos esta suma con esta? Pues si la sumamos, vamos a ver lo que pasa. Aquí tenemos la primera expresión, 1/8 más 5/8 menos 2/8, lo ponemos aquí, y ahora le sumamos su opuesto, que es esta expresión que acabamos de calcular. La ponemos aquí, eliminamos los paréntesis, como tienen un más delante, este paréntesis, pues quitamos el más, quitamos el paréntesis y dejamos lo que hay dentro tal y como está. ¿Veis? Entonces nos queda esta expresión de aquí.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta expresión? En este caso sería muy fácil porque tienen el mismo denominador, pero vamos a aplicar esta propiedad. Nosotros ahora vamos a tener que ordenar estas fracciones de la manera que más nos convenga para hacer los cálculos más fáciles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad conmutativa para poder mover las fracciones según nos convengan. Por ejemplo, aquí tenemos 1/8 y tenemos -1/8. Nos conviene ponerlos juntos para luego poder sumarlos, ¿veis? Entonces ponemos 1/8 menos 1/8, los tenemos aquí juntos, porque nosotros ya sabemos que -1/8 es el opuesto de 1/8 y que su suma nos va a dar 0. Por eso estamos haciendo esto. Hacemos lo mismo con 5/8 y con -5/8. Vamos a ponerlos uno al lado del otro para luego hacer la operación. 5/8 menos 5/8. Estamos aplicando la propiedad conmutativa. Estamos ordenando los elementos como más nos conviene. Y una vez que los tenemos ordenados, los vamos a asociar de la manera que nos convenga más también. Vamos a hacer primero esta operación, 1/8 menos 1/8, que sabemos que si a una fracción le sumamos su opuesto, esto nos va a dar 0. ¿Veis? Por eso asociamos, estamos aplicando la propiedad asociativa como nos conviene a nosotros para ahorrarnos cálculos. Y entonces al final nos quedaría 1/8 menos 1/8, que nos da 0, más 5/8 menos 5/8, que nos da 0, y menos 2/8 más 2/8, que nos da 0. Estos serían los cálculos que tendríamos que hacer para sumar estas dos sumas de fracciones. Pero nosotros ya sabemos que esta propiedad nos lo permite hacer. Entonces, cada vez que veamos una suma de fracciones sumada con el opuesto de esa suma, ya no tenemos que hacer ningún cálculo. Ya sabemos que eso nos va a dar 0, porque eso es lo que nos dice esta propiedad. Vamos a ver esto, pero poniendo un ejemplo de fracciones que tengan diferente denominador. Imaginaos que tenemos 1/3 más 1/2 más 1/5. Y queremos hacer la suma de esta expresión más su opuesto. El opuesto de esta suma, recordad que lo poníamos así. Opuesto de toda esta suma, lo ponemos aquí, pues es toda esta suma cambiada de signo, es decir, menos 1/3, 1/3 es positivo, así que pasa a ser negativo, menos 1/2, lo mismo, menos 1/5, ¿veis? Esta expresión es el opuesto de esta expresión. También podéis hacerlo poniendo el menos delante. El opuesto de esta expresión pues sería, fijaos aquí que esto y esto es lo mismo, es una forma de expresar el opuesto de algo, o bien con OP o bien con el menos. Nosotros casi siempre vamos a utilizar el menos delante. Aquí ya podemos aplicar, por ejemplo, si queréis, la regla de los signos. Menos por más es menos 1/3. Menos por más es menos 1/2, menos por más es menos 1/5. ¿Veis? Podéis hacerlo de la manera que queráis, el resultado es el mismo. Bueno, pues esta expresión es la opuesta de esta expresión. Ahora vamos a sumarla. Vamos a sumar esta expresión con su opuesta, a ver qué pasa. Colocamos 1/3 más 1/2 más 1/5. Y ahora vamos a sumarle su opuesto, que es esto de aquí, menos 1/3, menos 1/2 y menos 1/5. Sacamos los paréntesis, 1/3 más 1/2 más 1/5, más por menos es menos 1/3, más por menos es menos 1/2, más por menos es menos 1/5. Fijaos que aquí estamos haciendo los cálculos, pero esta propiedad ya nos está diciendo que esta operación nos va a dar 0. Ya no tendríamos que hacer ningún cálculo, pero vamos a hacerlos de todas formas para que veáis que esto nos va a dar 0. Pero recordad que cuando veáis una expresión como esta, una suma más su opuesto, siempre, siempre, siempre nos va a dar 0. Bueno, seguimos con los cálculos y aquí tenemos todas estas sumas de fracciones positivas y negativas. ¿Y qué hacemos ahora con todo esto? Bueno, pues vamos a modificar el orden de las fracciones según nos convenga. Aquí, por ejemplo, tenemos 1/3. ¿Veis? Tiene denominador 3.
y la otra es menos 1/3, que también tiene denominador 3. Vamos a ponerlas juntas. Vamos a aplicar la propiedad conmutativa. Ponemos 1/3 menos 1/3. Esto lo podemos hacer porque nos permite hacerlo la propiedad conmutativa. Estamos conmutando. Luego vamos a poner 1/2 y menos 1/2 más 1/2 y menos 1/2 también juntos. Y luego ponemos 1/5 menos 1/5 también juntos. ¿Veis? Y ahora vamos a hacer asociaciones. Vamos a asociar estas dos, porque ya sabemos que nos va a dar 0, porque es una fracción menos su opuesta, y sabemos que eso siempre nos da 0. Aquí tenemos lo mismo, lo asociamos porque nos conviene asociarlos, y con la tercera nos pasa lo mismo. 1/3 menos 1/3 nos da 0. Si a 1/3 le sacamos 1/3, no nos queda nada. 0. Podéis hacer la operación si queréis. Mismo denominador. Esta resta la convertiríamos en una suma. Mismo denominador y luego sumaríamos los numeradores. 1 más menos 1 nos daría 0/3. Lo mismo con la siguiente suma. Cambiaríamos el menos por el más y nos quedaría denominador 2 y sumaríamos los numeradores. 1 más menos 1 es 0. Y con la tercera, con esta expresión de aquí, nos pasaría lo mismo. Nos quedarían 0/5. 0 partido de cualquier cosa que no sea 0 nos da 0. 0 más 0 más 0 nos da 0. Entonces así es como demostramos que si a una suma de fracciones le sumamos el opuesto de esa suma, el resultado nos va a dar 0. No tenemos que hacer todos estos cálculos. Ya lo sabemos, porque estaríamos aplicando esta propiedad. Bueno, pues hasta aquí llega la parte teórica de esta clase y ya sabes que si quieres puedes visitar mi página web y allí puedes descargarte los ejercicios de esta clase o de otras clases en PDF por si quieres hacerlos tú mismo. También vas a encontrar cuestionarios y problemas resueltos y además también va a haber unos vídeos en donde se explican paso a paso cada uno de los ejercicios de cada clase. Para ello solamente tienes que visitar mi página web laescuelaencasa.com.